tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:01, 21 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra por Unicanal. ¿Se acuerdan ustedes esta turbia licitación del Ministerio de Hacienda? 62.000 millones de guaraníes a una empresa que, por un lado, presentó la oferta más alta, por otro lado, en su declaración jurada mintió al Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar con Pablo Seix, director nacional de contrataciones públicas, en relación a este tema, porque hay un rosario de irregularidades y nos preguntamos por qué desde Hacienda insisten en esta licitación de casi 10 millones de dólares en darle a un consorcio que, como les decía, tiene un rosario de antecedentes. Lo otro: el candidato de la Concertación, Efraín Alegre, dio declaraciones a partir de lo que habíamos denunciado acá en La Caja Negra, porque nosotros accedimos a ese documento de 245 páginas, el informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo. La respuesta de Alegre desconoce esa documentación, hizo referencia a que se trataba de ciencia ficción. En otra entrevista dijo que esa documentación no existe. Nosotros vamos a hablar con uno de los coordinadores auditores que llevó adelante ese informe de auditoría que se cajoneó en su momento, y en ese informe se lee una cuestión contundente. Hace referencia a un supuesto desfalco de 37 millones de dólares en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuando Efraín Alegre estaba como ministro de esa cartera del Estado. Y también, siguiendo con este tema, nosotros accedimos a otro informe de auditoría que se encargaron de llevar adelante los que asumieron el MOPC cuando Lugo lo saca de Efraín Alegre en el 2011. Por ejemplo, el ministro Cecilio Pérez Bordón, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el viceministro de Obras Leoncio Rojas. Accedimos a otra auditoría interna que se hizo en esa institución, se remitió al Ministerio Público, nadie sabe dónde terminó ese informe, si hubo sobreseimiento o no, pero lo que llama la atención ahora que estamos en un periodo electoral, porque nos preguntaron el otro día por qué sacan ahora, y por dos razones: porque ahora accedimos nosotros a esta documentación. Y la gente tiene que saber a quién le va a votar el 30 de abril, cuando aparece uno de los candidatos que nunca dio explicaciones dónde fueron a parar esos 37 millones de dólares dilapidados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Por eso me parece importante puntualizar esto, y sobre todo cuando le preguntan al candidato de la Concertación, dice: ese es un invento de la prensa cartista, cuando que en realidad ese informe no lo hizo un gobierno colorado, lo hizo el gobierno de Fernando Lugo, cuando Lugo estaba como presidente de la República, y sin embargo se desconoce. Lo lógico hubiese sido, no sé, presentar un documento de la Fiscalía donde dice que fue sobreseído, o de la Contraloría General de la República, que la investigación hizo el ente Contralor y no encontró absolutamente nada. Sin embargo, eso no se da. ¿Qué dice el candidato de la Concertación? Desconoce un informe de 245 páginas donde tiene que dar explicaciones. ¿Por qué no apareció antes? Porque, reitero, ahora nosotros accedimos a esta documentación. Pero de eso vamos a hablar esta noche. Y tenemos ya este informe. Vamos por el informe que hace referencia a esta nueva documentación que accedimos nosotros, porque son dos auditorías. Una auditoría, la que hizo la Auditoría General del Poder Ejecutivo, 245 páginas que está acá. La otra auditoría que tenemos acá es la que ordenaron los que asumieron en el 2011 con el equipo auditor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y en realidad no hay mucha diferencia entre un informe y otro, pero se complementan ambos, donde hacen referencia a feroz tragada de dinero, la contratación de planilleros, obras paradas, abandonadas, y se menciona también esto que tiene que ver con el perjuicio de 37 millones de dólares cuando estaba al frente Efraín Alegre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Vamos a compartir este material y a la vuelta vamos a hablar ¿con quién? Con el señor Héctor Godoy. Él es actualmente director general de Control Interno de la Auditoría del Poder Ejecutivo. En el 2011 él estaba como jefe del equipo de trabajo que llevó adelante esta auditoría.
que no es ciencia ficción, es un informe que existe y acá nosotros tenemos la documentación y avalan la existencia de este documento los ministros que asumieron en el 2011 y lo que vamos a hablar enseguida con el actual director general del Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Veamos el material. Alegre festín de corrupción, Efraín dilapidó las arcas del Estado y copó el MOPC con leales. Tras la destitución de Efraín Alegre del MOPC en junio del 2011, una auditoría interna reveló el pésimo manejo de su administración en la institución pública. En este informe se detalla de forma pormenorizada las falencias que detectaron las autoridades que suplieron en el cargo al político liberal luego de ser rajado del ente público. El equipo que ingresó al MOPC tras la salida de Efraín Alegre realizó una auditoría interna en la que detalla de la manera desastrosa en que recibió la institución pública, con obras públicas con serias falencias y con operadores políticos en puestos claves. Con relación al estado de las obras durante el periodo de septiembre de 2008 y junio de 2011, correspondiente a la administración de Efraín Alegre, fueron encontradas 106 obras que estaban en ejecución por valor de 2 billones de guaraníes, unos 516 millones de dólares al cambio en ese entonces, de las cuales 61 trabajos tenían problemas de atrasos y abandono, representando un valor de 1,5 billones de guaraníes, unos 369 millones de dólares al cambio, y 38 contaban con causales de rescisión, teniendo un valor de 515.027 millones, unos 119 millones de dólares. Es decir, que de 106 contratos en proceso, solamente 7 estaban siendo correctamente ejecutados, ya que los demás tenían algún inconveniente. Según los datos de esta auditoría, fueron analizados 42 asfaltos que debían estar en ejecución, 25 empedrados, 35 puentes de hormigón armado, entre otras obras como desagües pluviales, puestos de peaje y terraplenados. De los 42 asfaltados, la mitad tenía algún tipo de problema, como la falta de fiscalización, liberación de franja de dominio, incapacidad del contratista, excesos de contratos con el MOPC e inconvenientes climáticos. De los 22 con falencias, 12 tenían causales para rescindir el contrato. De los 23 empedrados analizados en la auditoría, solo uno estaba avanzando con normalidad y los demás tenían varias falencias. De estos 22 empedrados, 18 tenían causal para dejar sin efecto los contratos firmados con las empresas adjudicadas. De los 35 puentes, 6 estaban abandonados por errores en los proyectos y por ello se debían rescindir los contratos. Con estos resultados de la auditoría, la administración del exministro Cecilio Pérez Bordón inmediatamente comenzó a buscar las vías para regularizar la decadente situación de la institución, tal como consta en un memorándum remitido a la alta autoridad por parte de su exministro de Obras, Leoncio Rojas, quien planteaba posibles soluciones ante el grave problema detectado, siendo el peor caso la Ruta 13 Caguazú-Ibaquería, más conocida como Ruta de la Mentira. Finalmente, tras hacer el máximo esfuerzo por solucionar los problemas dejados por la gestión anterior, el MOPC se vio obligado a rescindir 13 contratos de obras públicas de la era de Efraín Alegre, que representaban una suma total de 102.273 millones de guaraníes, siendo esto un daño patrimonial de casi 24 millones de dólares al cambio de ese entonces. En la lista de las obras rescindidas está la Ruta de la Mentira, además de obras de pavimentación, empedrados y puentes. Copamiento del MOPC con operadores políticos. Así también, durante la auditoría interna hecha en el MOPC, se elaboró una lista de supuestos operadores políticos de Efraín Alegre que fueron ubicados como jefes de distritos y coordinadores de conservación vial departamental. Según los antecedentes, en octubre del 2008, Efraín rechazó un recurso de reconsideración interpuesto por un grupo de funcionarios de la institución, indicando que las designaciones de sus elegidos para los puestos en cuestión se encuadraban dentro de los cargos de confianza. Pese al reclamo hecho por los funcionarios más capacitados del ente estatal,
Alegre optó por colocar en estos cargos de confianza a actores políticos, algunos sin preparación ni profesión siquiera. La lista elaborada por la administración que lo suplió en el cargo tras su raje del MOPC reveló casos muy llamativos, tales como la elección de políticos, odontólogos, electricistas, dibujantes técnicos, estudiantes de ingeniería, entre otros, para los cargos de jefatura, mientras que aparecen como coordinadores personas no calificadas, operadores políticos, una pariente de Alegre, una concejal y un locutor de radio. Según el equipo que auditó la gestión de Alegre, estos cargos de coordinación fueron creados durante su administración, aparentemente para ubicar a sus adherentes políticos, quienes no tuvieron un buen desempeño en sus funciones, ya que varias obras viales estaban en pésimas condiciones, el parque de maquinarias del MOPC se encontraba en funcionamiento solo en un 27%, y de todo el combustible previsto para el 2011, solo quedaba en stock un pequeño porcentaje para cubrir hasta el mes de agosto. Los resultados de esta auditoría interna, que exponen una importante pérdida ocasionada durante la administración de Efraín Alegre a las arcas del Estado paraguayo, fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía mediante nota de marzo del 2012. Sin embargo, el caso quedó en el OPAREI y el exministro de Obras Públicas resultó impune. Esta auditoría interna del MOPC se suma al informe confidencial de la auditoría especial elaborada por orden del Poder Ejecutivo bajo el mandato de Fernando Lugo, que terminó siendo cajoneado pese a las falencias detectadas en la administración del actual candidato a la presidencia de la República por la Concertación. Bueno, y sobre este tema queremos hablar. Está ya con nosotros vía Zoom Héctor Godoy, es director general de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. ¿Cómo estás, director? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos. A ver, yo no te pido que hagas, si quieres lo puedes hacer, ¿verdad? Pero ningún juicio de valor, simplemente la cuestión técnica en el cargo donde actualmente estás para dejar constancia de algo que es lo siguiente, porque se quiere, no reconocer la veracidad y la existencia de esta documentación que se elaboró en el 2011. Específicamente acá tengo la documentación, se entregó el 30 de noviembre del 2011, 245 páginas, una auditoría que se llevó adelante en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este documento, doctor, director, es real, existe. En realidad sí, Jorge. Ese trabajo surge de un pedido en ese momento del ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, el 28 de junio, sí. Según consta en la nota del Ministerio de Obras Públicas, en donde empieza la auditoría con una resolución, en su momento también del auditor general economista Alberto Cabrera, emitiendo la resolución y iniciando el trabajo que nos llevó prácticamente 4 meses más. Se había entregado el 22 de diciembre a la Presidencia de la República, así como también al Ministerio de Obras Públicas. Claro, entonces aclarado esto, este documento es real, existió, se elaboró por pedido de quien asume cuando sale Efraín Alegre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, luego lo designa al general Cecilio Pérez Bordón. Ahí se ordena que la Auditoría General del Poder Ejecutivo elabore, haga una revisión en qué condiciones quedó esa institución. Después de hacer ese proceso es que se da a conocer este documento que nosotros accedimos ahora de 245 páginas. Director, ¿cuál es el procedimiento? Cuando ustedes elaboran una auditoría, concluyen ese trabajo. Acá aparece en la última página que se le entrega por un lado, acá está, al presidente de la República, uno supone que esto le entregaron a Fernando Lugo, y al actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Es decir, le tuvieron que entregar este documento a Lugo y a Cecilio Pérez Bordón. ¿Es así? Así mismo, como procedimiento siempre dentro de la auditoría del Poder Ejecutivo, como dependientes del presidente de la República, ese documento fue remitido a la presidencia y al ministro, ¿verdad?
En ese momento, a la no existencia de una unidad como hoy la tenemos la Secretaría de Anticorrupción, se había recomendado elevar a la Procuraduría y también a la asesoría jurídica de la Presidencia, ¿verdad? Para que los mismos lo analicen y deriven a las instancias pertinentes. Ustedes ya no pueden saber si esta documentación, este informe de auditoría, 245 páginas, efectivamente se remitió a la Procuraduría General de la República o a la asesoría jurídica. ¿Eso se puede saber o no? A instancia de la auditoría del Poder Ejecutivo ya no. El trabajo culmina una vez determinado la revisión y elevado a consideración de nuestras máximas autoridades, en este caso el presidente de la República. Generalmente, en otros casos de informes de auditoría que hicieron en esta institución, eso también, una vez que pasa Procuraduría o asesoría jurídica, se supone que se hace una revisión y ante la eventual existencia de hechos punibles se tendría que remitir al Ministerio Público, porque también en este informe se hacen algunas recomendaciones. Se supone que esas recomendaciones, quien está en ese momento al frente de esa institución tiene que ir haciendo esos ajustes. En el caso de que no se puedan hacer esos ajustes porque hallaron enormes desprolijidades o incluso cuestiones que, como le decía, ya podría configurarse en un hecho punible, eso tendría que remitirse al Ministerio Público. Sí, así mismo. Aparte de que la institución deba de hacer las acciones de corrección de las observaciones, también si hubiere alguna situación tipificada como un hecho ilegal, debería de ser remitido a instancias del Ministerio Público, claro. Claro. Entonces, para aclarar, porque hemos escuchado declaraciones de los afectados señalados en este informe, y lo digo específicamente al señor Efraín Alegre, mencionar de que este informe de auditoría no existe, de que es ficticio, de que es un informe inventado. Por eso es que queríamos hablar con alguien de la institución y que dé fe de la existencia, porque nosotros, ojo, ahora accedimos a esta documentación, no sabíamos que existía y nos parece importante que esto se aclare, porque en el trabajo que hicieron ustedes, director, aparecen cuestiones muy graves y nosotros llegamos a dividir en tres aspectos. Por un lado, lo que señalan en este informe que tiene que ver con el tema combustible, hablan de rapiña de maquinarias. En una segunda instancia, hablan de la contratación de operadores políticos o de personas que cobran un salario, que cobraban un salario en el ministerio, pero que no hay documento respaldatorio de hojas de contratos o facturas. Y en un tercer aspecto, lo que tiene que ver con las licitaciones que quedaron a mitad de camino, obras abandonadas. Entonces, todo eso uno supone que el administrador, el ordenador del gasto público tiene que dar explicaciones. Por eso ya recurren a la labor de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y esto no puede quedar archivado nomás, cajoneado o guardado. Alguien tiene que dar las explicaciones sobre esto y al hacer la sumatoria del presunto desfalco o mal manejo de los recursos, por utilizar un término, mal manejo de los recursos, mala administración, que resalta esta documentación, hacemos nosotros la sumatoria y acá tenemos de todos estos cuadros, aparecen 37 millones de dólares. Es decir, es muchísimo dinero, director, que se supone que los afectados, los señalados en este informe, tienen que dar explicaciones. Así mismo, Jorge, creo que cada administrador de cada institución pública es responsable por cada recurso que se les son destinados y por sobre todo es el responsable de velar
como todos sabemos, como todos ciudadanos, de velar por la correcta utilización de los mismos. Acá entonces, para generar un titular, que es el propósito que te hayamos molestado, director Héctor Godoy, es que este informe entonces, por un lado, no es ciencia ficción, no es un invento de un sector de la prensa ahora aprovechando la coyuntura política, porque esto ahora apareció, y acá aparece, o se menciona por lo menos en una de las páginas, acá tengo marcado, y voy a leer exactamente, dice que este documento, y te pregunto si esa es la forma en que ustedes proceden, debido al carácter confidencial del presente informe, su utilización está limitada al señor presidente de la República y al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Es decir, ustedes generalmente este tipo de documentaciones no socializan, es decir, no es que se suba a la página web a disposición de todo el mundo, sino se entrega y tiene un carácter confidencial y se le entrega al presidente de la República. Hoy en día ya no, Jorge. Eso en su momento fue el procedimiento. Hoy con las disposiciones legales de transparencia, si bien son remitidas inicialmente al presidente de la República, también cualquier ciudadano que quiera acceder a nuestros informes tiene la posibilidad de solicitarlos, y en virtud a la ley de transparencia nuestra institución las provee, ¿verdad? Hemos tenido bastantes pedidos en estos últimos tiempos de informes que hemos remitido a la ciudadanía. Claro. Y acá hay otra cuestión. Hoy, justamente para disipar dudas, ustedes, en particular vos que estabas como jefe del equipo de trabajo de auditoría, dan testimonio de que esta documentación, de que este informe existe. Lo otro, esto figura en un archivo allí dentro de la institución de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Eso está hoy, si se pretende alguien, que no seamos nosotros o otras personas que decidan verificar de vuelta la autenticidad de toda esta documentación, puede invocar la ley de transparencia y solicitar esta documentación, director. Así mismo, Jorge. Dentro de lo que nos permite la norma también de auditoría, hay que entender que hay documentos de carácter, no decirlo confidencial, pero sí que deberían de tener un debido cuidado por las normas de auditoría. Sí, es posible proveerlo. Cualquier persona puede hacer la solicitud del mismo. Y la auditoría del Poder Ejecutivo cuenta con los archivos pertinentes, ¿no? Ya serían las resoluciones, los papeles de trabajo, que son nuestro respaldo como auditores, ¿no? Claro. Acá nomás tengo textualmente declaraciones de quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2008, junio de 2011, Efraín Alegre. Ayer declara a una emisora, la AM800, La Unión, textual dice, porque le preguntaron, los periodistas que estaban en ese momento en estudios le preguntan sobre este informe de auditoría. No existe tal auditoría, nunca se hizo, lo publican periodistas financiados con dinero sucio. Textual estoy leyendo. Entonces, por eso, perdón que insista, director, quiero ratificar de que esta documentación que nosotros hace exactamente 15 días, en este mismo horario, en este mismo espacio, dimos a conocer, esta documentación existe y ustedes, quienes están en cargos importantes dentro de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, dan fe de la existencia y la veracidad de la documentación que acá, reitero, tiene 245 páginas. Así mismo, Jorge. Perfecto. Es un documento que sí existe y bueno, cuentan con los respaldos que nosotros tenemos como auditores. En su momento hicieron como auditores. Clarísimo. Director, gracias por tu tiempo y por atendernos. Muy amable. Gracias, Jorge. Un gusto. Gracias. Héctor Godoy, director general de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Ahí está. Lo dice este funcionario.
Hoy, cuando se hizo este informe en el 2011, claro, no teníamos la ley de acceso a la información pública. Todavía no estaba la oficina o el Ministerio Anticorrupción. Eso se crea recién después del 2013. Hoy, amparados en la ley de transparencia, cualquier ciudadano puede solicitar este informe. Y hay que aclarar, no es así como de manera malintencionada, mentirosa y como una forma de evadir la responsabilidad y la obligación que tiene quien pretende nada más y nada menos que ser presidente de la República del Paraguay, el exministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, no nos tiene que explicar a nosotros, le tiene que explicar a la ciudadanía sobre todos estos candidatos que hoy se presentan como una alternativa de cambio, se presentan como la opción diferente, entre comillas, y están obligados a dar explicaciones sobre esto que no es, reitero y perdón que insista, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esto no es ciencia ficción. Esta documentación y este informe de auditoría en el que se revela un presunto desfalco de 37 millones de dólares. No estamos hablando de la ruta de la mentira no más. No estamos hablando de una licitación amañada no más. Estamos hablando de un conjunto de hechos que se fueron dando en esa institución, ni siquiera 3 años. Lo que se auditó 2010-2011, hasta junio del 2011. Entonces, quien hoy se presenta ante la ciudadanía con la intención de pedir votos, de ganarse la confianza del electorado, lo lógico es que cuando ya estuvo al frente de una institución y ya tuvo la oportunidad de administrar, de manejar nada más y nada menos que un ministerio tan importante como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene que explicar dónde fueron a parar los 37 millones de dólares. No puede decir ese informe no existe, ese informe es ficticio, ese informe fue elaborado por periodistas que responden a la mafia, el mismo discurso, la misma muletilla, patria, mafia. Y después, entre paréntesis, los colegas que no son incisivos, terminó allí la historia. Y esquiva Efraín Alegre la responsabilidad de dar explicaciones acerca de dónde fueron a parar los 37 millones de dólares, que no lo decimos nosotros, que lo dice este informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo, que no se hizo durante la administración de un gobierno colorado. Porque podrían decir, bueno, se hizo durante un gobierno colorado y le buscaron la vuelta a un referente importante de la oposición. Se hizo durante el gobierno de Fernando Lugo. Fernando Lugo, que decide sacarlo a Efraín Alegre del MOPC porque ya manejaba información de que estaban rifando esa institución, lo sacan del MOPC, entra un nuevo ministro, el general Cecilio Pérez Bordón, y ordenan esta auditoría. Y un año después, Efraín Alegre, molesto por esta decisión de Lugo, le pasa factura y va y vota por el juicio político, la famosa frase por la condena. Y hoy, que es lo que algunos referentes del Frente Guazú, el sector más radical del Frente Guazú, Sixto Pereira, Kencho, Hugo Richard, dicen, nosotros todavía nos acordamos ese pase de factura de Efraín Alegre a Fernando Lugo, quien truncó el proceso que ellos consideran proceso de cambio cuando fue a votar por el juicio político. ¿Por qué Efraín Alegre vota por el juicio político? Porque quedó molesto porque ordenaron esta auditoría de 245 páginas donde se revela este desfalco de 37 millones de dólares. Nosotros decíamos recién, en todo caso, cuando al señor Alegre le preguntan sobre esto, en su defensa, yo mostraría, a ver, acá está mi sobreseimiento, si es que esto llegó al Ministerio Público. O en todo caso, acá está la conclusión de la Contraloría General de la República, que es uno de los órganos naturales de control del Estado, y que diga que no hay absolutamente nada, que lo blanquearon o que no pasó nada. Pero sin embargo desconoce y dice que esto es ciencia ficción, cuando que nunca se explicó, nunca dieron
nunca esto se investigó y nunca explicaron minuciosamente dónde fueron a parar esos 37 millones de dólares señalados en este informe de auditoría en relación a un año y medio de gestión de Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Si no, me decían en la radio el otro día, ¿por qué lo publican ahora? Y porque nosotros accedimos ahora. Yo vengo diciendo, y siempre lo digo, nosotros los periodistas, en los periodos electorales, estamos así. Nos frotamos las manos porque aparecen documentaciones, que a lo mejor sí, aparecen en estos periodos electorales. Pero esta documentación nosotros hicimos la verificación antes de publicar si existía o no. Y acaban ustedes de escuchar al director general de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Esta documentación no es un invento de un sector de la prensa, como dice Efraín Alegre. Esta documentación está, esta auditoría existe, y quien hoy se presenta como una opción para conquistar el poder el 30 de abril, como una opción diferente, no ha dado explicaciones sobre este tema. Hacemos una pausa, venimos enseguida. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también puedes escribir directamente sobre este 2-en-1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación en todas las sucursales del país y hasta agotar stock. Ahora o nunca hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebook, lavarropas, heladeras, cocinas, parlantes y mucho más. Y además sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó el momento de los motores diésel. Shell baja los precios de sus combustibles diésel hasta 525 guaraníes menos por litro. Aprovecha llenar el tanque con Shell Evolux Diesel o el mejor diésel de todos, Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. En las estaciones de servicios adheridas de Shell, 525 guaraníes menos en diésel. Pará en una Shell y llená el tanque de la mejor calidad. Shell, precios bajos, calidad superior. Tenemos este informe que vamos a compartir ahora, que hace referencia al informe de auditoría del Ejecutivo y a estas declaraciones que hace el candidato de la Concertación desconociendo el contenido de este informe de auditoría. A ver. Tragada en MOPC, Efraín desconoce autenticidad de documentación oficial que revela clavo de 37 millones de dólares. Pese a la existencia de documentación oficial y testimonios sobre el clavo de 37 millones de dólares que dejó su administración en el Ministerio de Obras Públicas, el liberal Efraín Alegre alegó que el informe de auditoría forma parte de una ficción del cartismo. Semanas atrás se dio a conocer un informe confidencial elaborado por un equipo auditor del Poder Ejecutivo en el año 2011, durante el mandato de Fernando Lugo. El documento final
que analiza un año y medio de gestión de Efraín Alegre en el MOPC, consta de 245 páginas, en las cuales desnuda en forma sumamente detallada el desorden administrativo y el tremendo agujero que quedó en la institución. Al verse acorralado ante las irrefutables pruebas, Efraín no tuvo mejor idea que desconocer la autenticidad de la documentación oficial, que expone un perjuicio para la institución de 37 millones de dólares. Primero, a través de las redes sociales, el titular del PLRA y candidato presidencial por la Concertación alegó que los medios estaban sincronizando una serie de ciencia ficción y que por ello proponía que se llame la cajajú de la desesperación. Así, fiel a su estilo, Alegre desvió la atención del foco central de la cuestión. Luego, en charla con la prensa, el ex secretario de Estado indicó que esta denuncia consiste en una novela promovida por el Grupo Cartes con documentos inventados fruto de una supuesta desesperación con miras a las elecciones. Durante una entrevista con una emisora local, aseguró que nunca existió la auditoría a su gestión en el Ministerio de Obras Públicas. En primer lugar, es un artículo que está, como bien decís, promovido por los periodistas del Grupo Cartes, para decirlo más liviano, ¿no? Es una novela, no existe ni la auditoría ni la documentación, son historias fraguadas. Nunca, no existió absolutamente, no existe ninguna auditoría. Están ahí comentarios de unos cuantos cartistas y dicen, no, y Efraín hizo todo mal y yo calculo que esto cuesta, pero por favor, eso mío es una tontería que no se sostiene. Pero les reitero, un guaraní, no 1000 guaraní, un guaraní hubiese faltado en mi gestión en obra pública, estaría preso, condenado por lo menos por 20 años. Lo que Efraín Alegre no puede refutar es el documento elaborado por la propia Presidencia de la República en el 2011, donde se exponen los puntos centrales de su administración desastrosa e irregular. Los auditores detectaron que en el área de bienes y suministro hubo un perjuicio de 140.729.724.942 guaraníes, unos 19.798.730 dólares al cambio actual, con el robo de combustible y rapiña de máquinas del MOPC. En cuanto al pago de honorarios profesionales, los intervinientes encontraron un clavo de 31.299.636.423 guaraníes, unos 4.403.426 dólares, monto que Alegre aparentemente dilapidó para sus operadores políticos. Y con relación a las obras públicas, Alegre dejó como detrimento la suma de 95.654.629.999 guaraníes, unos 13.457.286 dólares por trabajos inconclusos, abandonados y rescindidos, siendo uno de ellos el escandaloso caso de la Ruta de la Mentira en Caaguazú. Pese al tremendo daño hecho por Alegre durante su paso por la institución pública, el escandaloso resultado de la auditoría presidencial se cajoneó y nunca se investigó, siendo que la recomendación final hecha por los auditores era la de remitir los datos a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República para que se deslinden las responsabilidades. La descomunal tragada de Efraín quedó en el opareí y los sucesivos ministros se vieron en una encrucijada al tener que administrar la caótica institución dejada por el liberal. Quien asumió en reemplazo de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas fue Cecilio Pérez Bordón, quien inmediatamente se dio cuenta de lo desastroso que estaba el ente estatal. Según sus propias palabras, encontró una institución desordenada y con tremendas irregularidades. También coincidió el coronel retirado Leoncio Rojas, ex viceministro de Obras del gobierno de Lugo, quien reconoció que nunca vio tanto descalabro en el manejo de las licitaciones y advirtió que sería un suicidio para el país que este equipo llegue al poder. En el año 2013, el coronel Rojas acusó a Alegre de provocar un agujero de 25 millones de dólares al Estado paraguayo cuando era ministro, ya que se vieron obligados a rescindir 15 contratos para la construcción de obras. Dicha cifra se quedó corta con lo que revela el informe de auditoría sobre el millonario clavo de 37 millones de dólares ocasionado por Efraín.
Los demás integrantes de la concertación guardan silencio ante este informe que expuso los casos de planillerismo, obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas y otras perlitas de Alegre. El senador colorado Enrique Riera se animó a mostrar el contenido de la auditoría en el Pleno de la Cámara de Senadores semanas atrás y recibió solo insultos de parte de Salim Busarquis, quien hace un par de años responsabilizaba a Alegre por el negociado con la ruta de la mentira y ahora parece olvidarse de eso. A una empresa insolvente ahora. Y el ministro Efraín Alegre en su momento optó por adjudicarle. Tiene nombre y apellido un responsable en este momento. Hay que llamar a las cosas por su nombre, señores. Una tontería que no existe, que repiten solamente los medios cartistas, dice Efraín Alegre, desconociendo este documento que escucharon ustedes. Habló recién el director general de Control Interno de la Auditoría General del Ejecutivo diciendo que efectivamente esta auditoría existió. ¿Qué opinan? Acaban de escuchar ustedes estas declaraciones. Ayer habló Efraín, le preguntaron sobre este tema. Es un invento, esa auditoría no existe, dice, acá tenemos en detalle, punto por punto, 245 páginas en el que se menciona un desfalco de 37 millones de dólares en la gestión de Alegre. Martín Arévalo, senador, ¿qué tal? Bien, Jorge, muy buenas noches a vos, a la audiencia de Unicanal. Escuchábamos ayer las declaraciones de Alegre sobre este informe de auditoría lapidario. Nos preguntábamos, o nos preguntaban a nosotros por qué dieron a conocer ahora y por qué ahora accedimos, ¿no? Este informe se había cajoneado, nadie sabía la existencia, nadie tenía idea de este informe. Que cuando Lugo lo raja a Efraín del MOPC por corrupto, asume Cecilio Pérez Bordón. Ellos ordenan la auditoría a la Auditoría General del Poder Ejecutivo y aparece allí. 4 meses después concluye ese trabajo, que recién nos confirmaba uno de los funcionarios de esa institución, y hace referencia a un desfalco, senador, de 37 millones de dólares. Y ayer le preguntan a Alegre, dice, no existe, es ciencia ficción, es una tontería que inventan cartistas. Imagínate la manera burlona para referirse a un tema tan delicado, alguien que quiere ser presidente de la República del Paraguay, un informe que se hizo, por cierto, no en la época o en un gobierno de tu partido Colorado, sino se hizo en la época de Fernando Lugo. ¿Qué decís, senador? Justamente lo que te iba a decir, Jorge, no fue en la época ni de Horacio ni de Marito, fue en la época de Lugo, quien afanosamente ahora Alegre pide el apoyo de Lugo. Pero sin embargo, Lugo le mandó a investigar, a hacer la auditoría y encontró realmente un faltante de 37 millones de dólares. No estamos hablando de 1 millón o 2 millones de faltantes, 37 millones de dólares. Ahora sabemos cómo sobrevive Efraín Alegre después de tanto tiempo sin trabajar, pagar campañas políticas, ahora una campaña política presidencial. Y bueno, ahí está la plata de todos los paraguayos financiando la campaña de Efraín Alegre. ¿Y qué es lo que a partir de ahora? Yo entiendo, a mí me parece, nosotros, periodísticamente hablando, recibimos una cosa como esta, dijimos, pues esto hay que publicar. Aparte de que esto se cajoneó, estamos en un periodo electoral, alguien que quiere conquistar el poder, que nunca dio explicaciones cuando ya estuvo al frente de una institución, ya tuvo la oportunidad de administrar dinero público. Imagínate cómo ha dejado esa institución, que por cierto, los que lo reemplazaron a Efraín durante el gobierno de Lugo, ejemplo, el general Cecilio Pérez Bordón, como ministro de Obras, el viceministro Leoncio Rojas, dice, nunca encontramos, nunca vimos en ninguna institución tanto descalabro administrativo como el que encontramos en el MOPC. Entonces,
en este periodo, en este proceso electoral, faltando cuanto menos de 30 días para las elecciones, hay que increparle a los candidatos, hay que sacarle en cara a los candidatos, sobre todo quienes se presentan como una alternativa distinta, se presentan como una opción de cambio, se presentan y que se ufanan de tener la capacidad de señalarle con el dedo a quien no responda a su sector político. Tiene en su haber nada más y nada menos que este informe de auditoría que nunca dieron explicaciones. Sí, es así, Jorge. Creo yo que esta es una etapa donde la ciudadanía le tiene que conocer a los candidatos y sobre todo en la función pública. Esto demuestra realmente que Efraín Alegre es incapaz, es un corrupto y que no debería tener el acompañamiento de un buen paraguayo votándole a este tipo. Se le pide que aclare y solamente da excusa. Pero él se llena la boca para acusar a los colorados, acusar a quien se cruce en su camino, pensando o creyéndose él mismo que es una blanca paloma, pero lo real, así como administró al PLRA, o sea, al PLRA de su partido liberal, en donde también ya se han encontrado faltantes importantes, porque al fin y al cabo son recursos del Estado lo que reciben los partidos políticos, y ahí ya se vio el mal manejo que él hace a todo lo que toca. Imagínate tenerle a este tipo como presidente de la República. Realmente le va a poner ruedas al país y va a vender todas las instituciones. Que la desgracia nunca le llegue al Paraguay para que este tipo sea presidente de la República. El diputado Derlis Maidana también. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo te va? Buenas noches. Vamos a retomar, porque se cortó la comunicación. Vamos a retomar. A ver, esto que estamos mencionando y que estás diciendo, senador, a mí me decían algunos abogados, por la fecha de este informe de auditoría que se había cajoneado en su momento, que tengo acá 30 de noviembre del 2011. Algunos me dicen que ya prescribió, otros me dicen que los delitos contra el Estado nunca prescriben, ¿verdad? Hay posiciones encontradas en relación a... No prescribe, porque no puede prescribir. Sí. Yo creo que falta es que un fiscal o el fiscal general realmente tome la iniciativa de investigar todos estos hechos y realmente esclarezca, le impute al ciudadano Efraín Alegre. Él no puede gozar de inmunidad, no puede ser una excepción como ex funcionario público. Yo creo que él tiene que esclarecer y sobre todo yo creo que corresponde, si hay documentos oficiales de investigación de una auditoría realmente que hizo un organismo del Estado, entonces no se puede dejar pasar por alto, son 37 millones de dólares. Entonces creo yo que si se sigue tapándole a esta clase de gente, realmente le estamos haciendo mucho daño a la democracia. Pero sobre todo yo aliento realmente a que ustedes sigan investigando todos estos hechos, porque es importante que la ciudadanía tenga realmente lo que es un candidato, lo que fue en la función pública y lo que hizo en la función pública. A ver, esa es la verdad. Esto que estás diciendo me parece muy interesante, esto que mencionaste, que podría arrimar esta documentación al nuevo fiscal general del Estado. Hoy cuando aparecen tantos sectores mediáticos, incluso colegas tuyos de la oposición, que hablan de sus causas emblemáticas, que en realidad no sé si son causas emblemáticas, ellos nomás consideran que son emblemáticas, pero están en su derecho de hacerlo. Yo te digo, senador, nosotros podríamos, porque nuestro trabajo periodístico se limita en esto, acá, termina acá. Accedimos a esta documentación, 245 páginas, lo presentamos hace 15 días ante la opinión pública y en todos nuestros espacios, pero me parece también, aprovechando este contacto, una responsabilidad, y ya que mencionaste eso, te podemos entregar una copia de esto en un pendrive, 245 páginas,
y llevar hasta la Fiscalía General del Estado, porque esto nunca se investigó. Y como bien dijiste al inicio de la nota, no estamos hablando, que igual es dinero público al fin, ¿verdad? Pues no estamos hablando de un monto ínfimo. No estamos hablando de $100.000, no estamos hablando de 100 millones de guaraníes, estamos hablando de 37 millones de dólares. Entonces, a mí me gustaría comprometerte, con todo respeto, públicamente, y decirte, yo te quiero entregar esto, y lleven a la Fiscalía. Entregame mañana, yo estoy ahora en Iturbe, mañana, o sea, el jueves voy a estar otra vez en Asunción, y el preparo para el lunes, martes, la presentación ante la Fiscalía, la denuncia formal. O sea, si denuncié a ministro de Salud, de Petropar, a la caminera, al director de aduana, ¿por qué no le voy a denunciar a este delincuente que se quedó con 37 millones de dólares? Él tiene que demostrar realmente que no hizo, y sobre todo creo yo que la función pública nos obliga a ser transparentes. Y si una institución del Estado investigó y encontró realmente que hay un faltante de 37 millones de dólares, de oficio, algún fiscal ya debería haber tomado. Pero si no lo tomaron, bueno, en mi condición de senador de la Nación, yo puedo ir a presentar y que realmente se derive a algún fiscal y que se tome la molestia de investigar todo y que demuestre su inocencia este señor. Absolutamente. Yo te voy a hacer llegar mañana, vamos a hablar acá con la producción, vamos a hablar con la producción de la Caja Negra. Te hacemos entrega en un pendrive o incluso también a través del teléfono celular, en un correo. Vamos a pedirte desde la producción que nos facilites tu correo. Te remitimos esto porque son 245 páginas y me parece que es lo correcto, ¿verdad? Algunos dirán, esto tiene una connotación política, puede ser que tenga. Yo no discuto en el sentido de que ustedes hagan eso, pero este documento no es una tontería, como dijo Alegre ayer en una entrevista radial. No es ciencia ficción, como posteó la semana pasada refiriéndose a lo que nosotros publicamos acá. Para cerrar la historia incluso, nosotros dijimos, espera un poco, nosotros accedimos a esto, hicimos el chequeo y nos dijeron, esta documentación está hoy en los archivos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Para cerrar la historia le llamamos al director general de Control Interno de la Auditoría y nos dice 100%. Ese documento existe, nosotros hicimos en el 2011 y está en esa institución. Quiere decir que este documento es real, no es ninguna ciencia ficción. No, categórico. Aparte de eso, él no puede alegar que es una cuestión política. Somos todos políticos y somos funcionarios públicos y de alguna manera como persona pública tenemos que aclarar todo lo que haya, todas las denuncias. Y si es inocente, bueno, seguramente va a probar toda su inocencia, ¿verdad? Y si es todo lo contrario, la justicia tiene que caer con todo su peso sobre esta clase de gente, más todavía ahora que pretende ser presidente del Paraguay, ¿verdad? Cosa que creo que es muy difícil. Pero, no obstante, yo me comprometo a leer todo y máxime el martes hacer la presentación a la Fiscalía y que la Fiscalía pueda solicitar toda esta información en el ámbito que se investigó y sobre todo para empezar y si corresponde realmente la imputación directamente al señor Efraín Alegre. Vamos a enviarte esto mañana, senador. Gracias por tu tiempo. Muy amable como siempre, Martín. Muchas gracias. Hasta luego, senador colorado Martín Arévalo. Está Derlis Maidana, el diputado. Derlis, ¿cómo te va, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, Jorge, y para toda la audiencia. Acá, aprovechando este contacto, no sería mala idea esto que plantea Martín Arévalo, porque nosotros hablamos con el director general de Control Interno de la Auditoría del Poder Ejecutivo y nos dicen, esta documentación está en esa institución, no es ciencia ficción, no es una tontería, como dijo Alegre, porque ayer le hizo una entrevista a Efraín Alegre y dijo, eso es un invento de la prensa cartista, que los cartistas repiten, dice. No hubo ninguna auditoría. El funcionario de Auditoría General Ejecutivo que se hizo en la época del Lugo confirma la veracidad de esta documentación. ¿Qué dice Martín Arévalo?
los delitos contra el Estado no prescriben, esto se puede enviar al nuevo fiscal general del Estado para que se haga una investigación. ¿Te podría sumar a esa iniciativa que plantea Martín Arévalo, diputado? Bueno, en primer lugar, Jorge, yo quiero pedirte disculpas, no tenemos buena señal acá ya de Misiones. Un saludo cordial para toda la audiencia. El informe fue elaborado por el entonces auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Ramón Cabrera. En esa época, la auditoría del Poder Ejecutivo no tenía una dependencia forense como hoy la tiene. Entonces me parece que el hoy auditor del Poder Ejecutivo tiene que enviar a la dirección forense de la auditoría del Poder Ejecutivo para un mayor análisis, pedido de informes, y también en esa época no teníamos la Secretaría Nacional Anticorrupción. Entonces, pasa por la dirección forense de la auditoría del Poder Ejecutivo, pasa también, por supuesto, por la Secretaría Nacional Anticorrupción, y estos delitos, la verdad, que no prescriben contra el erario público. Entonces, miente una vez más el señor Efraín Alegre cuando manifiesta que es un informe falso de la prensa escrita. El que firmó es el ministro Alberto Ramón Cabrera, en su época auditor general del Poder Ejecutivo, y se remitió a la Procuraduría, ya que en esa época no existía ni la Dirección Forense ni la Secretaría Nacional Anticorrupción. Se envió a la Procuraduría General de la República. Entonces Efraín, aprovechando sus nexos con el luismo, creo que había procuradores incluso liberales al frente de esa institución, logró cajonear por un tiempo, pero como se dice, la verdad siempre sale a la luz. Hoy, gracias a ustedes también y en los medios de prensa, se pudo describir este monumental, monumental robo al erario paraguayo por más de 37 millones de dólares, según la dependencia encargada del Poder Ejecutivo, que es la auditoría del Poder Ejecutivo. Acá veo también entre los auditores que firmaron este informe del 30 de noviembre del 2011, aparece el abogado Luis Cardoso Olmedo. Auditor, dice, hoy el abogado Luis Cardoso Olmedo es el actual ministro auditor del Poder Ejecutivo, que también nos decía desde la producción de la Caja Negra que confirma la veracidad de esta documentación. Muy por el contrario a la pretensión del señor Alegre de desconocer el contenido de este documento oficial, y que cualquier ciudadano hoy, amparándose en la ley de transparencia y de acceso a la información, puede solicitar y va a tener exactamente la misma copia de este informe que nosotros tenemos acá, diputado. Quiero que escuches, no sé si llegaste a escuchar, para que dimensiones el nivel de cinismo por parte del candidato de la Concertación cuando niega la veracidad de esta documentación. Podemos poner para que escuche el diputado, a ver. Las públicas. En primer lugar, es un artículo que está, como bien decís, promovido por los periodistas del grupo Cartes, para decirlo más liviano, ¿no? Es una novela, no existe ni la auditoría ni la documentación, son historias fraguadas. Nunca, no existió absolutamente, no existe ninguna auditoría. Están ahí comentarios de unos cuantos cartistas y dicen, no, dice Efraín hizo todo mal y yo calculo que esto cuesta, pero por favor, eso mío es una tontería que no se sostiene. Pero les reitero, un guaraní, no 1000 guaraní, un guaraní hubiese faltado en mi gestión en obra pública, estaría preso, condenado por lo menos por 20 años. Y sí, ahí está, Derlis. No existe historia fraguada, es una tontería, dijo ayer Efraín Alegre en una entrevista radial, refiriéndose al informe que había ordenado el presidente de ese entonces, Fernando Lugo. Y si esto es real, yo tendría que estar mínimo 20 años en la cárcel. Por eso le decía a Martín Arévalo, presente la denuncia ahora al nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que aparentemente quiere hacer bien las cosas, presenten en esta denuncia. Este es el momento de hacerlo.
Asimismo, realmente Efraín Alegre es un pésimo administrador, ya sea al frente del Ministerio de Obras Públicas, al frente de su partido, y cuestionado por fraude en 2 oportunidades, en 2 primarias de su partido. Aquella que le ganó en forma prepotente a Blas Llano, que ha sido electo para enfrentar al Partido Colorado en el 2012, y esta donde hay cámaras donde funcionarios afines al efrainismo votaron 5 o 6 veces en un local de votación. O sea que es una persona acostumbrada a violar la ley. Y como se dice, como dijo tu colega Mina Feliciángel, y para él todo lo que están en su contra son de la mafia, son del cartismo, son del crimen organizado, pero él realmente es un pésimo administrador, una persona que no quiere cumplir las órdenes judiciales, y ahora el juicio por la clonación de las facturas del PLRA va a ir a juicio oral y público. Cuando un fiscal tiene elementos, debe pasar por lo que se llama la audiencia preliminar. Es un sedazo donde el juez de garantías evalúa si el Ministerio Público ha arrimado las pruebas suficientes, y esa clonación de las facturas del PLRA de un monto de 98 millones que se le agregó varios ceros y que fue denunciado por sus propios correligionarios, entre ellos el senador Fernando Silva Facetti y un dirigente liberal de Ciudad del Este, propietario de una estación de servicio cuya factura fue utilizada para presentar como rendición falsa en la justicia electoral, demuestra que este señor es un mentiroso consuetudinario y que no cumple con los mandatos judiciales y que quiere aprovechar cada instante para denostar contra el Partido Colorado y contra todas las personas que no comulgan con él. Totalmente. Diputado Derlis Maidana, seguimos en contacto. Gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, un saludo grande para vos, Jorge, y para toda la audiencia. Muchas gracias, Derlis Maidana, diputado, actualmente candidato al Senado por el Partido Colorado. Acá está. Cerramos entonces esta historia. Hablamos con Martín Arévalo, acá ya tengo la copia, su correo que me enviaron también nuestros compañeros de producción de la Caja Negra. Vamos a enviarle esta documentación, que reitero, no es una historia fraguada, no es una tontería, y sí existe esta documentación, y van a presentar una denuncia ante el Ministerio Público a partir de este informe, reitero, que elaboró una institución plenamente identificada, Auditoría General del Poder Ejecutivo, que se hizo durante el gobierno de Fernando Lugo, ni siquiera hizo un gobierno colorado. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. La IDEA Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también puedes escribir directamente sobre este 2-en-1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IDEA Pad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Farmacia Vicente Scavone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scavone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Y agradezco por el traje que tengo hoy a Gilardini. Muchas gracias por vestirme con este impecable traje a Gilardini. Bueno, tenemos este informe. Ya habíamos hablado el martes pasado, seguro médico que convocó el Ministerio de Hacienda. Estamos hablando de casi 10 millones de dólares, 62 mil millones de guaraníes. Y estábamos revisando este rosario de antecedentes que tiene este consorcio adjudicado ya
por el Ministerio de Hacienda, Contrataciones Públicas, pidió frenar este proceso por las irregularidades que ya se encontraron. Incluso presentó la oferta más cara y a esto apareció un documento en el que se confirma que el consorcio mintió en su declaración jurada. Veamos el informe. Seguro Médico, consorcio adjudicado ofertó más caro y mintió en declaración jurada. El consorcio Salud SD, adjudicado por 61.972 millones de guaraníes para el seguro de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, presentó la oferta más cara y además mintió en su declaración jurada en el proceso licitatorio que está plagado de irregularidades por donde se lo mire. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dispuso anular la cuestionada adjudicación al consorcio Salud SD, integrado por las empresas Docto SRL y Samaja Sociedad Anónima, además de que el informe de evaluación no permitía observar el cumplimiento de parte de la empresa adjudicada con respecto a los puntos del pliego de bases y condiciones, donde figuraba, por ejemplo, la cobertura de los servicios que ofrecía la medicina prepaga. Por ello, el Ministerio de Hacienda debe reevaluar las ofertas presentadas y verificar detalladamente los puntos que obligaron a cancelar la adjudicación. Fueron varias las irregularidades que se cometieron en esta adjudicación, como el cambio de los requisitos para alivianar la exigencia y permitir que empresas sin tanta experiencia en el rubro puedan competir, la elección de la oferta más cara y además la falta de sinceridad de los oferentes. En ese sentido, el consorcio Salud SD aseguró en una declaración jurada que contaba con un convenio para el servicio de ambulancias en el marco de esta licitación pública impulsada por el Ministerio de Hacienda. Los representantes de las empresas consorciadas, Docto SRL y Samaja Sociedad Anónima, dejaron constancia el 13 de diciembre del 2022 que contaban con el convenio para el servicio de ambulancias y doctor en casa las 24 horas con la firma Equipo de Emergencias Paraguay SRLN. Sin embargo, este equipo médico informó el 27 de marzo del 2023 al Ministerio de Hacienda que el consorcio no tiene acuerdo suscrito con la prestadora de servicios de ambulancia, desmintiendo así la declaración jurada presentada en el proceso licitatorio para el seguro médico. En el informe remitido por el gerente general de M, se hace la aclaración de que la firma Samaja Sociedad Anónima contó con un convenio con la empresa que estuvo vigente entre los años 2006 y 2009 y que la empresa Docto SRL tuvo un contrato entre el 2021 y 2022, pero que en ambos casos ya se encontraban vencidos. Esta no es la primera vez que estas proveedoras consorciadas mienten, porque en el pasado ya fueron amonestadas por contrataciones públicas a raíz de situaciones similares. En el caso de Docto SRL, recibió una advertencia en septiembre del 2020 y otra en julio del 2021 por brindar información falsa en su presentación para la licitación de servicios de medicina prepaga. Por su parte, Samaja Sociedad Anónima tiene una reprimenda que data de febrero del 2019 por el mismo hecho. Consultado sobre esta nueva irregularidad que se suma al proceso en cuestión, el director de contrataciones, Pablo Saitz, informó que si se llega a detectar que una de las empresas presentó información falsa, deberá ser objeto de un sumario de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde se analiza si es reincidente o no para que reciba su sanción correspondiente. La reincidencia es considerada en la Ley de Contrataciones Públicas como un elemento agravante. La sanción puede ser de una inhabilitación que va desde los 3 meses hasta los 3 años para trabajar con todo el Estado. Se suma que si son casos publicados luego de abril del 2021, la sanción incluye también a sus directores y accionistas y a través de ellos la sanción se traslada a las empresas que tienen en su directiva a estas personas, refirió el director a la radio 650 AM. Por su parte, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, aseguró que no había nada que esconder en este proceso, porque todo el procedimiento se hizo con transparencia. Su institución ya fue requerida por la Contraloría General de la República para que remita los documentos del llamado para su evaluación.
Bueno, sobre este tema queremos hacer unas consultas puntuales y le agradecemos su disponibilidad y su tiempo siempre a Pablo Seiz, director nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a toda la audiencia. A ver, insistimos con este tema por varias razones. Veo también que otros medios se hicieron eco porque venimos hablando de estos seguros que contratan las instituciones. Estamos hablando de mucha plata, de casi 10 millones de dólares. Y vemos que hay un rosario de irregularidades. Por eso, de hecho, esta decisión por parte de la institución a tu cargo de pedirle al Ministerio de Hacienda que frene el proceso o que directamente anule esta adjudicación, director. Bien, Jorge, la Dirección de Contrataciones Públicas definió luego de una protesta ordenar la anulación de la adjudicación y la consecuente reevaluación de las ofertas presentadas por parte del Ministerio de Hacienda. Motivó esta decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas la protesta presentada por una de las empresas oferentes, donde indicaba las irregularidades que se habrían cometido al momento de evaluar, atinentes a la falta de completitud del análisis de la oferta adjudicada. La empresa protestante dejó constancia al momento de la apertura de las ofertas de ciertas posibles irregularidades que no fueron estudiadas completamente por parte del Comité de Evaluación, y eso motivó que la Dirección de Contrataciones Públicas ordene la reevaluación de las dos ofertas presentadas en este servicio, Jorge. Acá me dicen, director, si la empresa es reincidente y consta en su histórico, ¿por qué ya no iniciaron el sumario para inhabilitarle por más tiempo a las empresas? Y por otro lado, en la DNCP te salta el antecedente cuando cargas el nombre, no puede ser que no se les prenda el foquito rojo en este caso. ¿Qué decía al respecto, director? Bien, Jorge, la información que acabamos de ver en pantalla es material que todavía no llegó a la Dirección de Contrataciones Públicas. Lo que mencionaste respecto a constancias de que la cobertura de emergencias, de ambulancias, no estaría brindada a esta empresa, todavía no forma parte de ningún legajo dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas, porque se encontraría dentro del proceso de reevaluación todavía no culminado por el Ministerio de Hacienda. Hablo en modo condicional porque tampoco quiero contaminar futuras investigaciones y sumarios que lleve adelante la Dirección de Contrataciones Públicas, porque de constatarse todo lo que estuvimos viendo en el reporte periodístico, sería muy probable la necesidad de la apertura de un sumario y eventual aplicación de sanciones, como estaba explicando la introducción de esta nota, Jorge. Porque a mí me parece, más allá de lo que estábamos leyendo, lo que dice el informe de Contrataciones Públicas, a mí me parece gravísimo el tema de la declaración jurada falsa. Nosotros mostrábamos recién un documento de este consorcio que le envía al Ministerio de Hacienda, le dice: nosotros tenemos contrato abierto porque en el pliego de bases y condiciones se solicita que dentro de la cobertura se tenga un servicio de disponibilidad 24 horas de ambulancia. Y dice este consorcio al Ministerio de Hacienda: tenemos un contrato abierto, y dice el nombre de la empresa, con la empresa M, un contrato vigente. El Ministerio de Hacienda le pregunta a esta empresa M y responde la empresa M y dice: nosotros no tenemos ningún contrato con esta empresa, con este consorcio. Entonces, estamos hablando de que mintieron nada más y nada menos que en una declaración jurada, director. Correcto, Jorge. Sí, yo de vuelta hablo en terminología condicional a los efectos de no prejuzgar y no contaminar las investigaciones futuras de la Dirección de Contrataciones Públicas. Pero en este caso se puede notar la importancia de las declaraciones juradas en un caso de presentación de ofertas, en un sistema de presentación de ofertas, porque permite aplicar el artículo 72, inciso B, de la Ley de Contrataciones Públicas, que habla de actos de información falsa o de mala fe, o de actos de mala fe o provisión de información falsa por parte no solamente de contratistas del Estado, sino también de oferentes. Entonces, esa declaración jurada es el elemento jurídico clave, fundamental, que sirve de puente para conectar estas falsas informaciones que se presentan al momento de presentar ofertas, vale la redundancia, y las posibles sanciones que puede aplicar la Dirección de Contrataciones Públicas.
Acá veo, y con esto cerramos, director, y te agradezco tu gentileza de siempre. Puntos fuertes que aparecen acá. El pliego, a medida, se disminuyeron las exigencias, que anteriormente eso nos llamaba la atención cuando se trata de una cuestión de salud, cómo es que se disminuyen las exigencias para la cobertura a favor de los funcionarios. Está la sanción de la DNCP. Las empresas que forman parte del consorcio adjudicado ya fueron incluso sancionadas, y el Ministerio de Hacienda, eso estábamos viendo acá en una documentación, el Ministerio de Hacienda ya había demandado a uno de los sanatorios que opera miembro de este consorcio. A esto se suma que intervino ya la Contraloría General de la República, ya pidió informe. El precio más alto, estábamos viendo los precios, si bien el monto no es tan significativo, pero estamos hablando de un precio por encima de las otras empresas que se presentaron en esta licitación. Y me parece lo otro, esto último que estábamos hablando, clave en esta historia, la declaración jurada falsa. Es decir, una serie de elementos y de hechos, rosario y de irregularidades que hasta ahora a mí me llama la atención porque el ministro Llamosas no dio la orden de frenar esto, porque todos los días veo que esto se publica, se instala y se monta un manto de dudas sobre este proceso de casi 10 millones de dólares, y a mí me llamaron los propios funcionarios del Ministerio de Hacienda, me dicen, nosotros estamos preocupados porque nos vamos a quedar sin cobertura, o en todo caso se le da esta adjudicación a un consorcio que no tiene la más mínima posibilidad de cumplir. No tiene esa cobertura de ambulancia. Nos decía el superintendente de salud la semana pasada, la habilitación que le dieron para el nivel 3 se hizo posterior a la apertura de las ofertas. Es decir, hay una preocupación en serio por parte de los afectados directos en toda esta historia, director. Totalmente entendible esa preocupación, Jorge, y es importante resaltar que el Ministerio de Hacienda ya activó un mecanismo muy prudente en este caso de convocar a un proceso de contratación por vía de la excepción abierto, no es una contratación directa de ninguna manera, que cubriría un plazo para una eventual nueva licitación y hipotéticamente esta nueva evaluación culmina con imposibilidad de adjudicar a ninguna de las empresas presentadas o que presentaron ofertas. Este mecanismo permitiría no cortar la cobertura al funcionariado del Ministerio de Hacienda ni un solo segundo, que es una cuestión muy importante. No estamos hablando de una ocasión en que por primera vez se presta el servicio de medicina prepaga a una institución pública. El Ministerio de Hacienda es un servicio que ya se viene prestando hace bastante tiempo del Ministerio de Hacienda. Esto significa que existen funcionarios que están recibiendo en este momento servicios médicos, eventualmente internados, eventualmente en terapia intensiva. No se puede cortar ni un solo segundo la cobertura a esos funcionarios. Entonces el Ministerio de Hacienda ya tiene coordinadas todas las posibilidades para tomar tranquilamente una decisión de adjudicación a alguna de las empresas participantes, si es que el análisis de reevaluación así lo permitiese, para descalificar a todas las empresas participantes, si es que así fuese necesario, y para continuar con la cobertura con un contrato suscrito por vía de la excepción. La excepción es solamente la disminución en el plazo de la publicación de un pliego, entonces ahí se estaría cubriendo ese riesgo muy importante que mencionaste, Jorge. Clarísimo, clarísimo. Director, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Por favor, gracias, Jorge, por el espacio. Hasta pronto. Pablo Seix, director nacional de Contrataciones Públicas, en relación a esta polémica licitación, seguro médico por parte del Ministerio de Hacienda, casi 10 millones de dólares, donde aparece esto que escucharon ustedes, un rosario de irregularidades, y se espera que el ministro Llamosas corrija esto que a todas luces es un escándalo, y dejar de lado esta presunción que tienen algunos de que esto se montó, se elaboró, se dirigió para favorecer de forma particular a este consorcio que fue adjudicado en febrero de este año. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, 22 y
26, ya nos vamos. Acá tengo esta documentación, este bibliorato. Vamos a enviarle al senador Martín Arévalo el compromiso que hizo. Van a enviar, supongo yo que después de Semana Santa, ¿verdad? Mañana es miércoles santo, ¿verdad? Miércoles santo. Supongo yo que lo van a hacer la próxima semana. Van a remitir al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado, este informe de auditoría del Poder Ejecutivo que se hizo en la época de Lugo. Efraín Alegre, que no es ninguna ciencia ficción y ninguna tontería, le vamos a entregar al legislador. Y también esto que dijo Derlis, ¿verdad?, el diputado, sobre este tema, la gravedad de este asunto. Nos vamos con esto, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.